Y el título de mi mensaje en este día es: he puesto un tesoro en tus manos. He puesto un tesoro en tus manos es el título del mensaje, de la palabra que quiero compartirle en este día. Tome su boletín, allí hay una guía de lo que quiero transmitirle. Tome su pluma, apague su celular por favor en este momento para no tener ninguna interrupción que puede desconcentrarnos. He puesto un tesoro en tus manos. Anote el primer punto. La iglesia es una extensión del amor de Dios en esta tierra. La iglesia es una extensión del amor de Dios en esta tierra. Y sin lugar a dudas, queridos hermanos, que nosotros como iglesia extendemos el amor de Dios a las personas que viven en esta tierra. ¿Dónde comienza a extenderse este amor? Anote ahí al lado si tiene algún espacio. El amor se extiende en primer lugar a nuestra familia. Usted y yo debemos extender el amor de Dios a nuestra familia. En primer lugar, ¿se acuerda cuando Cristo sanó a ese chico que estaba endemoniado? ¿Qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida o ha hecho contigo. Es decir, la iglesia, nosotros, los creyentes, los redimidos, extendemos el amor de Dios en esta tierra, comenzando por nuestra familia. El Señor Jesucristo, antes de irse a los cielos, dijo: vayan por todo el mundo, comiencen en Jerusalén. Luego, Jerusalén aquí, granel. Comiencen en Jerusalén. Cuando la palabra habla de Jerusalén, está hablando de nuestra casa, de nuestra familia. Dice luego: sigan por toda Judea, vayan hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante que les envió a Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. A veces nosotros no queremos compartirle a aquellos que nos caen mal. ¿Cuántos de los que están aquí, no levante su mano, siente que hay alguna persona que le cae muy mal? Pastor, usted me cae muy mal. Yo le amo. Háblele a los que le caen mal. Háblele a su familia, los que están allí, Jerusalén. Háblele a los que están en Judea, es decir, a sus vecinos. Háblele a sus compañeros de trabajo. Háblele la palabra. Usted tiene la palabra en sus manos. Usted tiene un tesoro en sus manos. Ya lo vamos a ir viendo. Pero quiero dejar bien en claro que la iglesia es la extensión del amor de Dios en esta tierra. Ya cuando vayamos al cielo, ya no vamos a poder hablarle a nadie más de Cristo. Ahora es la oportunidad. El Señor Jesucristo se fue y dijo: vayan por Jerusalén, háblenle a los que están en Jerusalén, a los que están en Judea, a los que están en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive. ¿Se acuerdan que eran enemigos o amigos de Jonás? Eran sus enemigos. Entonces Jonás no quería ir, entonces se fue y se tomó un barco hacia Tarsis, que es España, y se fue. Jonás, un gran predicador, pero no quería hacerle caso al Señor. Muchas veces nosotros no queremos hacerle caso al Señor de extender el amor de Dios. ¿Cómo lo va a hacer o quién lo va a hacer si no es la iglesia? Número 2, la iglesia tiene en sus manos un gran tesoro que se llama el Evangelio. Ponga la palabra allí, el Evangelio. Y sencillamente el Evangelio, querida iglesia, son las buenas nuevas de salvación. Ponga allí abajo, buenas nuevas de salvación. Ese es el tesoro que la iglesia tiene en sus manos. Mire sus manos. Usted tiene en sus manos la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor se le apareció a Moisés y le dijo 2 veces:
Moisés, escuche esto, iglesia, enseñanza. Moisés, cuando el Señor te va a recordar algo, te va a decir 2 veces tu nombre. Cuando quiere llamarte la atención, te va a decir Moisés, Claudio, Jerónimo. El Señor quiere llamarte la atención hacia Él, hacia su mensaje. El Señor le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Querida iglesia, nosotros somos una iglesia santa, no de los últimos días. Nosotros somos santos desde el momento que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. En ese momento Dios le hizo a usted santo. ¿Qué significa santo? Lo apartó para Él. Dijo, este es mío. Yo lo aparto para mí. Por eso somos santos. Entonces le dijo el Señor, Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Por qué era tierra santa? Porque el Señor estaba ahí presente. ¿Sabe que cuando se abre este templo para que la iglesia esté aquí adentro, la iglesia, usted y yo, este templo, este lugar se convierte en un lugar santo porque aquí está la presencia del Señor? Aquí está sentado allí, está recorriendo las bancas y mirando nuestro corazón, mirando lo que el hombre no puede ver. Y le dice, quita el calzado de tu pie porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Yo estoy aquí contigo, Moisés. Que ahí empezó la charla y cuando lo envió al Señor, le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y lo que tenía en la mano Moisés era una vara. Mire lo que tiene en su mano en este momento. Dice, pastor, tengo mi iPad, mi celular. Bueno, tiene la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos, iglesia. Esta es la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Esta es la palabra que nosotros tenemos en el corazón, en la mente. Así que cuando usted entiende de que la iglesia tiene en sus manos un gran tesoro y este es el Evangelio, no podemos hacer otra cosa que transmitirlo. No podemos hacer otra cosa que transmitir las buenas nuevas de salvación a toda criatura. ¿Qué dijo Pablo en cuanto a este tesoro? Vaya conmigo al boletín, 2 Corintios 4:7. Pablo dijo de este tesoro, pero tenemos este tesoro, lo dije el domingo pasado, lo voy a volver a repetir, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Número 1, Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Iglesia, Pablo, el apóstol Pablo, el gran predicador a los gentiles, fue un hombre que entendió que no solamente él, porque habla de plural aquí, dice tenemos, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, etcétera, su equipo de trabajo entendieron. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro, lo dije el domingo pasado, somos nosotros, iglesia. Usted y yo somos un vaso de barro. Somos polvo, vamos a volver a convertirnos en polvo. Nuestro cuerpo queda en la tierra, nuestra alma y nuestro espíritu van a la presencia del Señor. Pero mientras estamos en el cuerpo tenemos que recordar que tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro y estamos callados. Tenemos y somos la extensión del amor de Dios en esta tierra y no lo compartimos. Tenemos el Evangelio en nuestras manos y no hablamos. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Voy a ampliar un poquitito eso más adelante. Pablo tenía en sus manos, miren 4.1 por favor de 2 Corintios. 4.1 sin perder de vista Mateo 9. 2 Corintios capítulo 4 versículo 1, Pablo tenía en sus manos, número 1,
un ministerio. Porque dice la palabra de Dios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Número uno, Pablo tenía en sus manos un ministerio. Un ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Alguien me puede decir qué es un ministerio en el contexto bíblico? ¿Ah? Una oportunidad de servicio. Tenemos un ministerio en nuestras manos. Y dice la palabra del Señor que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros tienen dones de enseñanza, otros tienen dones de servicio, otros tienen dones para dar, para compartir, para administrar. Lo decía Juan el otro día, lo estoy afirmando nada más. Pablo estaba convencido de que él tenía un ministerio. ¿Qué tienes en tu mano, iglesia? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tienes la palabra de Dios. ¿Qué dones te dio el Señor? Pastor, yo todavía no puedo saber cuál es mi don espiritual. Comienza a servir. ¿Quieres saber cuál es tu don espiritual? Comienza a servir. Ah, no, pastor, que yo quiero estudiar 4 años para ser un teólogo. Puedes tener Biblia en tu cabeza, pero no tienes un corazón para servir. ¿Escuchaste eso? Puedes tener Biblia en tu cabeza, pero no tienes un corazón para servir. No me sirve de nada aquel que tiene Biblia en su cabeza. No le servimos a Dios si tenemos solamente teoría en la cabeza. La letra mata, el espíritu vivifica. No lo estoy regañando, iglesia. La letra mata, el espíritu vivifica. Tenemos que entender que tenemos un ministerio, somos la extensión del amor de Dios en la tierra. Tenemos un tesoro, es el Evangelio. Pablo tenía en sus manos un ministerio. Número 3, versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo tenía en sus manos el Evangelio. El Evangelio. Usted sabe que la Biblia, la palabra del Señor, causa un efecto impresionante. Usted puede estar en un camión yendo en un viaje aquí interno. Usted puede ir en un autobús larga distancia. Usted puede ir en un avión. Puede sacar cualquier libro y ponerse a leer y la persona que está al lado no le va a dar importancia. Pero si usted abre la palabra de Dios, la persona que está ahí al lado va a empezar a hacer así. Es la palabra de Dios. Es la dinamita de Dios. Esta palabra causa una explosión en los corazones de las personas. Esta es la palabra de Dios. La palabra por la cual muchos dieron su vida. Es la palabra que se está predicando en esta iglesia. Porque tenemos un ministerio, tenemos una tarea en específico. Tenemos el Evangelio, la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Jesucristo entregó a sus discípulos este tesoro. Vaya otra vez a Mateo 9. Mateo 9, 35 al 38 lo leyó Juan. Dice la palabra que él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando. Observe, 35, estoy leyendo, Mateo 9, 35. Enseñando en las sinagogas, subraya enseñando, luego subraye y predicando el evangelio del reino. ¿Por qué del reino? Porque el reino había venido a la tierra. ¿Sí? Cristo estaba presentando las buenas nuevas de salvación. Y luego dice que hacía otro ministerio, otra actividad. ¿Qué hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Jesucristo se encargaba, fíjese bien, de predicar la palabra. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía a través de parábolas. Lo hacía a través de las enseñanzas, ¿no es cierto?, cotidianas de la vida. Por ejemplo, decía, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y seguramente allí al costado había un campo y había un campo lleno de ovejas. Y Jesucristo decía, yo soy el buen pastor.
Él decía, por ejemplo, el día que tomes del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Esto se lo dijo a una mujer, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el pozo de Jacob. Así que estaba el agua allí en ese pozo. Entonces Jesús toma de las cosas cotidianas de la vida y dice, el día que yo te dé agua, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Después dijo, yo soy la luz del mundo, y seguramente ahí estaban los candelabros, las antorchas, y Jesús toma de las cosas cotidianas lo que está pasando en ese momento y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Tenemos que ser buenos predicadores, tenemos que usar todos los recursos que tenemos. Me encantó el día domingo el mago Granel, usa las manos, los recursos que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado para compartir el evangelio. ¿Sabes cantar? Úsalo. ¿Eres karateca? Úsalo. Úsalo para transmitir el evangelio. ¿Eres un buen empresario? Usa tus recursos para compartir la palabra. ¿Eres bueno hablando? Usa tu boca para hablar la palabra. ¿Eres bueno? Aquí tenemos tantos talentos, tantas capacidades, tantos dones espirituales. Iglesia, usemos lo que tenemos. El Señor ya nos entregó a nosotros, a sus discípulos y a nosotros este tesoro, es el evangelio. Y el Señor lo hacía de esta manera. Primero los llamó, fíjese la palabra del Señor. Primero los llamó, allí en el versículo 1 del capítulo 10 dice, entonces, ¿qué dice? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Primero los llamó y luego les dio autoridad. ¿Tenemos ahí? Anote, por favor. Primero los llamó y después les dio autoridad. ¿Está anotando? Y esto del llamado del Señor es algo apasionante. Esto del llamado del Señor es algo apasionante. Dios te llama. Dios te llama a ti, querida iglesia. Dios llama a las personas que menos piensas. Por eso yo voy a hablar más adelante, que tenemos que hablarle a todas las personas. No sabemos a quién Dios va a llamar, pero tú tienes que compartir el evangelio a toda criatura, dice el Señor. A toda criatura. Él llama. Él llamó a ¿cuántos dice ahí? A 12. Y les dio autoridad, ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese, querida iglesia, que el evangelio, en primer lugar, salva el alma. En segundo lugar, llena el corazón que está vacío emocionalmente hablando. Porque dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos de nosotros acá el Señor nos salvó y nos sanó de toda dolencia del alma? Usted puede dar testimonio con su mano levantada, el Señor a mí me sanó de muchas cosas que me dolían en el alma. Claro que sí. ¿Cuántas cosas el Señor le sanó? ¿Cuántas cosas el Señor le perdonó? Pero apuntó a la primer necesidad del ser humano, que es la necesidad espiritual. Y el Señor después apunta al alma, al corazón, a las enfermedades psicosomáticas, a las depresiones, a las angustias, a la falta de perdón, al dolor que hay en nuestro corazón. El Señor puede sanar esa enfermedad que tú tienes. Toda dolencia, dice la palabra. Y allí después en el versículo 12 está el nombre de estos nenes que el Señor escogió. Ay, ahí está la lista. Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe. Usted sabe que Felipe era un contador, ¿no? Felipe era un analítico así, contador. Por ejemplo, si yo le digo, compramos la computadora esa. Sí, pero yo creo que hay otra mejor que tiene 400 teclas, esa tiene más 200. ¿Usted conoce ese tipo de gente? ¿Usted conoce ese tipo de personas que en lugar de ver la bendición siempre están analizando todo? No tienen visión. Y Felipe un día cuando estaba el Señor ahí y había 5 panes, 2 peces,
¿Qué dice Felipe? ¿Alguien me puede decir lo que dijo Felipe? Esto no va a alcanzar. Fíjate, falta de visión. Esto no va a alcanzar, es muy poquito para alimentar a tanta gente. Usted y yo tenemos que ser personas de visión. Personas que tienen ojos para ver las bendiciones. No se quede parado en ese lugar, en ese territorio donde no ve más allá de sus ojos. La visión es ver más allá. Ver lo que Dios tiene más allá. La fe es ver lo que no puede ver el hombre con sus propios ojos. El hombre mira lo que está delante, Dios ve, la fe mira más allá. Felipe era eso y aún así el Señor lo escogió. ¿Usted hubiese escogido un Felipe? ¿Usted hubiese escogido un Felipe? Yo quizás no, pero el Señor sí lo escogió. Porque el Señor quiere transformar a Felipe. ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro? ¿Tú eres qué le dijo? Tú eres Simón. Escuche esto, iglesia. Y después le dijo, tú serás Pedro. Fíjese bien. Tú eres Simón. Escuche, tú serás Pedro. Entre el eres y el serás hay un tiempo, hay un proceso en el cual Dios tuvo que trabajar en Simón. ¿Usted hubiese escogido a un Simón? Yo quizás no, pero el Señor sí lo escoge. Porque el Señor transformó a Simón e hizo de él un Pedro, un pastor, más adelante. ¿Usted cree que Pedro era un nene buenito? ¿Sabe lo que llevó la noche en el Getsemaní? ¿Qué llevó Pedro? Una espada. Dijo, yo me llevo por la duda mi espada. Y se la calzó aquí. Y cuando vino Malco queriendo agarrar al maestro, Pedro sacó la espada. ¡Ay! Aguas. Sacó la espada. Y no le apuntó a la oreja, le apuntó al cogote. Y se agachó Malco. Y Pedro le rebanó la oreja. Criticamos a Pedro, ¿verdad? Criticamos su carácter, pero salió al frente. Querida iglesia, el Señor escoge a un Felipe, el Señor escoge a un Pedro, porque quiere transformarlos. El Señor te escoge a ti, tal cual estás, te va a transformar. ¿Estás dejando que el Señor te transforme? ¿Estás dejando que el poder y la mano de Dios te transforme? Él transforma. Dice la palabra de Dios que escogió, los llamó y les dio autoridad. ¿Les dio autoridad para qué, querida iglesia? Ahí está, en el versículo 5 en adelante. Mire todo lo que dice. Envió a los 12, les dio instrucciones. Les enseñó primeramente antes de enviarles. Y les dijo, vayan, dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Todavía no es el tiempo, le estaba diciendo. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque había muchas ovejas perdidas en la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mire el 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Querida iglesia, nosotros hemos recibido salvación. ¿Por obras? ¿Por obras? No, por gracia. Así que tenemos que compartir la salvación a otras personas. Porque una vez fuimos bendecidos nosotros, ahora tenemos que hacerlo con los demás. Estamos entendiendo, estoy predicando, he puesto un tesoro en tus manos, quiero avivar tu corazón, quiero mostrarte que el Señor es quien te envía, el Señor es quien te llama y quien te envía. Y les dijo a los discípulos, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, recibieron de gracia, da de gracia. Hago un stop aquí, pregunto, ¿nosotros podemos sanar enfermos? A ver, ¿puedes tú sanar un enfermo? No.
Tú no puedes sanar a un enfermo. Este mandato de sanad enfermos, escuchen iglesia, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios, se lo dio a los discípulos. Esa autoridad específica se las dio a sus discípulos. Por eso, iglesia, tenemos que entender que nosotros no estamos aquí para estar sanando gente. Si hay un enfermo en la iglesia, vamos a reunirnos los pastores y los ancianos y dices, Juan lo dijo el domingo pasado, vamos a orar por los enfermos. Vamos a poner nuestras manos sobre ellos en señal de cobertura espiritual. Vamos a estar al pendiente, vamos a procurar que se atiendan, vamos a apoyar con las medicinas si así tenemos en ese momento el recurso. Pero la sanidad la trae el Señor, si Él quiere. Ahora bien, usted dice, bueno, pastor, pero allá en la iglesia que yo estaba antes, allá sanaban. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo acá? Si usted está aquí, si usted puso sus pies en esta iglesia, usted va a entender la palabra de Dios en todo el contexto y nosotros no le vamos a engañar. Nosotros no le vamos a crear una falsa expectativa a usted. ¿Me está escuchando, iglesia? No le vamos a crear una falsa expectativa. Cuando usted me llame a mí para orar por los enfermos, yo voy a ir, vamos a ir con los ancianos. Pero no le prometemos que le vamos a sanar, porque no podemos sanar a las personas. Podemos orar, pero quien sana, si es su voluntad, es el Señor. ¿Escuchó eso, iglesia? ¿Puede limpiar un leproso usted? El Señor lo puede hacer. Puede quitarle al que tiene el dominio sobre los seres humanos, el príncipe, el Dios de este siglo, espiritualmente los tiene agarrados, iglesia. Espiritualmente el hombre está dominado por el Dios de este siglo, Satanás y sus demonios. Y el único que puede liberar el alma oprimida por los demonios es el Señor. Ningún pastor puede liberar a alguien a menos que Cristo libere a esa persona. Porque de Cristo es el poder. Así que, querida iglesia, este mandato y esta comisión de sanar leprosos, de limpiar, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia fue dada a los 12. A nosotros nos llama y nos dio autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Piense conmigo. Nos dio la autoridad espiritual para predicar la palabra, porque si después vamos a los dones espirituales y a las cartas doctrinales que Pablo escribe, ahí dice que hay maestros, ahí dice que hay aquellos que administran, ahí dice que hay pastores, ahí dice que hay profetas, y pregunto, profetas que están muy de moda actualmente. ¿Qué otra profecía puede darte un profeta de hoy si toda la profecía ya la tenemos escrita? ¿Qué otra profecía puede darte un profeta, querida iglesia? Así que quiero instruir, iglesia, a esta amada comunidad, porque nadie puede decirte, yo tengo una palabra profética para ti. Esta es la palabra profética. Todo lo que está escrito, ya el Señor nos lo ha dejado en esta Biblia. Tengo una palabra profética, el Señor viene pronto, eso ya está escrito. Tengo una palabra profética, el Señor quiere hacer de ti una gran bendición, eso está escrito, eso no es palabra profética. ¿Sabe lo que le hacían a los falsos profetas? Iglesia, ¿sabe lo que le hacían a los falsos profetas? Si daba una profecía y fallaba, los apedreaban. Tengo muchas historias para contarle de falsos profetas. Aquí en la iglesia hay pastores, hay maestros. Aquí en la iglesia, comunidad bíblica, hay personas que enseñan la palabra.
No estamos para jactarnos a nosotros, levantarnos a nosotros mismos, estamos para proclamar al Señor. Estamos para poner en alto, bien en alto al Señor. Iglesia, hay instrucciones. Del 5 al 15 están las instrucciones del Señor para los discípulos. ¿Usted quiere la instrucción para usted? Vaya a las cartas doctrinales. Vaya a las cartas de Pablo, ahí podrá ver cuál es la instrucción del Señor para la iglesia actualmente. Nosotros tenemos un mandamiento. Ponga la palabra mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Es la gran comisión que nos ha sido dada en Mateo 28 del 18 al 20. Hago un stop. Hay un canal que se llama History Channel y otros de esa misma... No me acuerdo cómo se llama el otro que es parecido, Discovery Channel y History Channel. Están pasando ahorita un documental tipo serie donde están los pastores de... ahorita me voy a acordar el nombre de la ciudad en Estados Unidos, de Kentucky, pastores de Kentucky. Y en el comercial viene cuando los pastores allí están manipulando serpientes. Y hacen un culto específicamente por una mala aplicación bíblica, por un versículo que lo ponen en un contexto que no sé de qué, cuando dice la palabra del Señor allí que dice, iban a tomar serpientes en sus manos y, ¿no es cierto? Y no les iban a suceder absolutamente nada. ¿Se acuerda cuando Pablo en esa isla, cuando naufragó, dice que una serpiente le picó? ¿Te acuerdas? Se le mordió. ¡Bum! Dice que Pablo agarró la serpiente y la tiró para allá. Y los indígenas que estaban allí, los nativos que estaban allí, dice la palabra que estaban viéndolo, a ver en qué momento se moría Pablo y no le pasó nada. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Empezaron ¿a qué? ¿A qué? A adorarlo. O a querer adorarlo. Y de ahí muchos pastores con una mala interpretación bíblica, muchas iglesias con una mala interpretación bíblica dicen que ahora los pastores pueden tomar serpientes en sus manos. Entonces ahí te ves al pastor y a todo el equipo de trabajo. Imagínate que yo te llamo Juan esta semana, Eric. Juan, Eric, los espero en la iglesia. ¿A dónde vamos, pastor? Al cerro acá de la Primavera a buscar serpiente. ¿Para qué quieres serpiente? Y porque el domingo vamos a manipularlas en el culto y vamos a cantar y vamos y... ¿Estás loco? Me van a decir esto. ¿Estás loco, pastor? ¿Quién te metió un bicho en la cabeza? De una mordedura de serpiente. Iglesia, mala interpretación bíblica. Quiero enseñarte, quiero decirte que en este lugar no vamos a manipular serpientes, no vamos a pasar aquí y te vas a caer como un loco y que no vamos a entender qué te está pasando. No, porque Dios no vino a hacer, Cristo no vino a hacer eso. Él lo hizo porque Él era Dios. En persona estaba el autor de la vida con la gente. Escúchame, por eso Lázaro, hay 4 días que estaba en la tumba, Cristo se para enfrente. ¿Tú crees que la muerte iba a poder contra él? En el momento que le dijo, Lázaro, ven fuera, le dijo, Lázaro, ven fuera. Menos mal que dijo el nombre Lázaro, porque si dijo, vengan todos afuera, pues se levantan todos los que estaban en el sepulcro. Si estaba el autor de la vida ahí. Iglesia, no tomemos un texto fuera de contexto, pongámoslo en su contexto, por favor, porque si no es un ¿qué? Es un pretexto. Es un pretexto para enseñar cualquier cosa. Por eso hay tantas iglesias con tantas locuras. ¿Sabes que hay gente que, lo decía Juan el domingo otra vez, hay gente que entra a las iglesias y se asusta de lo que están haciendo? Porque están todos como locos ahí adentro. No hay un orden, no hay una actividad en la cual el pastor habla y las ovejas escuchan. ¿Quién tiene que hablar? ¿Todas las ovejas ahora? No, el pastor tiene que hablar.
Y las ovejas escuchan su voz. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el buen pastor, el Señor. ¿Y las ovejas qué hacen? Me siguen, dice el Señor. No podemos estar en la locura. No podemos estar en la mala interpretación bíblica, iglesia. Yo tengo casos de personas que venían acá y dejaron de venir acá porque se fueron a iglesias donde hablan en lenguas. Yo te pregunto, ¿para qué quieres hablar en lenguas? ¿Para qué quieres hablar en lenguas? Dímelo. No digo que alguien quiera hablar en lenguas aquí, pero estoy haciendo una pregunta retórica. Hay gente que quiere usar los dones de la Biblia, los que el Señor dijo que iban a ver, para jactancia personal, para salir a relucir. Aquí no estamos para salir a relucir, aquí estamos para poner en alto a Cristo. A Cristo. Cristo es el centro de esta iglesia. Y he enseñado, invierto tiempo con la gente y de repente me dice, pastor, bueno, no me dicen, yo le llamo, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? ¿Ya no vas a venir a la iglesia? ¿Qué pastor? Me fui. ¿A dónde te fuiste? Y lo que pasa es que yo quería hablar en lenguas. Yo quería sanar. Y si vamos a la Escritura, y si vamos al contexto de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que el Señor no nos llamó a eso. Tenemos un tesoro, iglesia. A eso te llamó el Señor. A eso me llamó el Señor. Nos dio un mandamiento. El mandamiento es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento, ese es el tesoro que tenemos en nuestras manos. ¿Para qué quieres otra cosa? No necesitas otra cosa. Oh, iglesia, ahí está, Mateo 28, 18 al 20, ustedes lo leerán en casa, ahí está la gran comisión. A los discípulos les dio autoridad, vayan adentro del boletín por favor ya. A los discípulos les dio autoridad espiritual, a nosotros también nos da esa misma autoridad, pero también nos da instrucciones para que hagamos la obra de Dios a la manera de Él, no a la manera nuestra. Entonces ahí están los pastores esos en Kentucky, y Juan nos comenta ahorita, y ese pastor se acaba de morir. ¿Por qué? Porque lo mordió la serpiente. Imagínate el pastor ahí, alabado sea el Señor. ¡Bing! Y a la media hora, ¿a dónde se fue? ¿Está con el Señor? No sé, con el Señor de los Anillos capaz que está. Pero iglesia, no estamos para eso. No venimos a eso, no estamos. Tenemos que cumplir la gran comisión. Ese es el mandato que tenemos como iglesia. A la manera de Dios, no a la manera de los hombres. A la manera de Dios, haciendo la obra de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Bueno, lo vamos a ver. Número 1. Cuando prediques la palabra, querida iglesia, no rehúses dar todo el consejo de Dios. No rehúses dar todo el consejo de Dios. Pablo dijo allí en Hechos capítulo 20, versículos 27 al 30, lo tienen en su boletín, léalo conmigo ahí en su mente, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispos, póngale ahí, episcopos es la palabra griega que significa pastores o sobreveedores, los que están en un cargo espiritual. ¿Escuchó, iglesia? Dice la palabra, y por todo el rebaño, en que ¿quién los puso, dice? ¿Quién los puso? El Espíritu Santo puso, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé, punto seguido, fíjese iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Me está escuchando? Y dice, y de vosotros mismos, esto sí me da un poquitito de pendiente a mí. Y después puse un punto que por esto puse.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Es decir, van a venir lobos con piel de oveja, o vestidos de oveja más bien, vestidos de ovejas, y van a entrar y van a querer engañar a la iglesia del Señor. De esos lobos vestidos de oveja hay 80.000 en esta ciudad, que pagan grandes cantidades de dinero para salir en televisión, que pagan grandes cantidades de dinero, inclusive en canales cristianos, para salir y engañar a la iglesia del Señor. Número uno. Número dos, desde dentro de la iglesia van a levantarse personas, hombres, que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabe cuánta gente habló de nosotros? Mucha. Una vez me dijeron a mí que yo era un terrorista espiritual. Terrorista espiritual. Entonces a esos lobos vestidos de ovejas faltó poquito para que los saquemos a patadas de acá. Pero ¿sabe quién lo sacó? El Señor. Porque el Señor cuida a su iglesia. Porque la iglesia es del Señor. Y Él cuida a su iglesia. Este lugar es del Señor. Y si el Señor ve que hay un lobo aquí adentro vestido de oveja, el Señor lo va a sacar. Porque el Señor defiende su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Palabra fuerte esa, ¿eh? Diga, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Señor, cuida mi corazón. Cuídame a mí, Señor, para que yo pueda ser un pastor que hable la palabra tuya. Que nunca tenga la tentación de querer relucir, sino que pueda siempre ponerte bien en alto, Señor. Amén. Predicar el Evangelio es exponer cada doctrina contenida en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Y dar a cada doctrina su propia importancia. Y fíjese las frases al final. No amputemos la Biblia. Subráyela. No amputemos la Biblia. No cortemos. No, pastor, esa parte en la Biblia a mí no me gusta. Corte el pedazo. Pastor, es que eso es muy fuerte lo que usted está diciendo. Mejor yo arranco la hoja. No puede hacer eso. No podemos amputar la Biblia. Por ejemplo, en las características de un obispo. Pablo le instruye a Timoteo y le dice, los obispos, escucha esto, tienen que tener estas características. Así que si alguien anhela obispado, anhela ser un pastor, tiene que tener esas características. Si no tiene esas características, ¿qué pasa entonces? No puede ser pastor. Tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que gobernar bien su casa. Tiene que tener sus hijos en sujeción. Tiene que ser sobrio. Tiene que ser prudente. Tiene que ser no dado al vino. Imagínate el pastor. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo están? ¿Sí? No puede. Tiene que tener mesura, tiene que tener dominio propio, no tiene que ser pendenciero, iracundo. Imagínate que yo me esté agarrando las trompadas con el primero que me dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste. No puedo. Hay instrucciones. Entonces no podemos amputar la Biblia. No puede haber un pastor, escuche bien esto, no puede haber un pastor, según lo que dice la Biblia. Si usted quiere arrancar la hoja, arránquela. Pero no puede haber un pastor que tenga 2 esposas o que haya sido casado, se divorció y ahora tiene otra esposa. No puede. No puede. Usted quiere arrancar la Biblia, la hoja de la Biblia, arránquela. Pero no se puede amputar la Biblia. Esta palabra es para mí.
Esta palabra es para la iglesia. Iglesia, no se deje engañar por los lobos rapaces. No se deje engañar por aquellos que conocen Biblia teóricamente, pero no tienen corazón de pastor. Ni siquiera tienen olor a oveja. ¿Escuchó eso? Un pastor tiene que tener olor a oveja. Un pastor tiene que estar con la gente. Juan 10, 12 al 13, por favor. Me quedan 10 minutos, ya me está transpirando la mano. Juan 10, 12 y 13, por favor leamos. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra en este día? Levante su mano si usted está aprendiendo. Amén. Porque esa es mi intención, que usted aprenda. No me crea nada de lo que te estoy diciendo. Vaya a su casa, investigue lo que le estoy diciendo. Vaya a su casa, abra su Biblia, investigue lo que le estoy diciendo. No me diga todo, sí, 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 pastor, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, no quiero eso. El buen pastor, dice allí Juan 10, 12 y 13, dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Vamos. 10, 12 y 13, más vamos al 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida da por las ovejas. ¿Sí? Cristo dice esto, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dale agüita aquí. Y luego dice, más el asalariado, y que no es el pastor, observe, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, observe, ve venir el lobo, ¿y qué hace? Y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y el 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hey, escuche iglesia, ponga el punto ahí que le voy a decir. El buen pastor le tira piedras a los lobos. Si usted tiene ovejas y viene un lobo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Agarra la primer piedra que encuentra y le encaja un piedrazo al lobo. O con el palo que agarra o con el cayado le encaja unos cayadazos por el lomo al lobo. ¿Sabe por qué yo le estoy enseñando esto? Porque yo soy un pastor que quiero que usted conozca la palabra de Dios. Yo soy un pastor que quiero que la iglesia piense por sí misma, estudie la palabra e identifique cuáles son los buenos pastores y cuáles son los lobos que están vestidos de pastores. El pastor, el buen pastor le tira piedras a los lobos, no los apapacha. Hay pastores que apapachan a los lobos. ¿Me escuchó? Palabra fuerte. Ah, porque tiene lana. Ah, porque sabe predicar. Ah, porque, pues, escúchame, si lo saco, los diezmos se vienen para abajo. El buen pastor corre a los lobos, los saca del redil. Seguimos. Esta palabra es dura. Pastor, no esté predicando así, por favor. Número 2. La obra de Dios, a la manera de Dios. Invierta tiempo en personas. ¿Está escuchando? Invierta tiempo en personas. Dios te dirá quién, cómo y hasta aquí. Invierte tiempo en personas, inviértelo. Hay días que como Moisés, ya me tiene cansado este pueblo, Señor, por favor. Ahora quieren carne. Resulta ser que el maná ya no les gusta. El domingo pasado cuando Juan predicaba me gustó algo que dijo, me encantó. Dice, si la palabra que estamos predicando no te incomoda,
entonces quien está predicando para que te sientas bien. Algo así va Juan, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que predicar la palabra, invertir tiempo en personas, invertir tiempo, es decir, gastar nuestras vidas. Pablo decía, yo por amor me voy a gastar, voy a dar de lo mío, decía Pablo. Voy a invertir mi tiempo. Y vaya que si usted y yo analizamos a ese gran apóstol, invirtió tiempo, invirtió horas, invirtió tiempo de sueño. Cuando tenía que dormir, él no dormía, él estaba con la gente. No había celulares porque si no su celular estaría prendido todo el día para las personas. Se hizo de un equipo de trabajo en el cual invirtieron tiempo, iban de aquí para allá. ¿Saben lo que decían cuando el apóstol Pablo llegaba con sus compañeros de equipo de trabajo a las ciudades? ¿Saben lo que decían del apóstol Pablo? Ya vinieron estos que están trastornando el mundo, ¿qué? Entero. ¿Escuchó? Ya llegaron estos que trastornan el mundo entero. ¿Puede decir eso de la gente de nosotros? ¿Puede decir eso de nosotros? Por eso, iglesia, invierta tiempo en personas. Dios le dirá quién, cómo y hasta aquí. ¿Y por qué pongo un hasta aquí? Porque hay personas que en un momento ya usted le tiene que dejar que caminen solitos. Vamos. Ya te enseñé mucho, ya tenés una cabeza grandota así, grande con la palabra, ya te vas del lado de tanta palabra que tienes. Ahora empieza a caminar solo, empieza a reproducirte. ¿Sabe lo que hizo el Señor? 3 años, Mari, 3 años el Señor estuvo con los discípulos y después se fue. Y en esos 3 años le dejó lo que el Señor te dejó a ti, Mari, y a mí. A ti, Guille, y a mí. El mandato. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dios te dirá quién. Comenzando por casa, a nuestros familiares. Comenzando por casa, luego siguiendo con nuestros amigos. Luego siguiendo con nuestros compañeros de trabajo, luego siguiendo inclusive con aquellos que no nos llevamos tan bien, predicando la palabra. Él te dirá quién, Él te dirá cómo, Él te dirá cuándo, Él te dirá hasta aquí. Y cuando dice la palabra que no te reciban en alguna casa, dice, sacúdete los pies y vete a otra casa. Nunca te apoderes de la gente, nunca manipules a la gente, nunca presiones a la gente, nunca le pongas cargas a la gente. ¿Quieren servir? Es por amor el servicio. ¿Quieren predicar? Es porque amamos al Señor, amamos su venida y amamos a la gente, tenemos compasión de ella. Es por amor. Tengo que predicar porque si no el pastor se va a enojar. Tengo que predicar porque si no el Señor se va a enojar conmigo. No, es por amor. Es por amor. Predicamos, compartimos, nos entregamos por amor, por amor. Dice la palabra que al ver las multitudes, ¿qué dice la palabra? Tuvo compasión. Subraya esa palabra, por favor. Mateo 9:36. Y al ver a las multitudes tuvo compasión. Escuche esto, iglesia. Palabra para ti y para mí. Nunca vamos a tener compasión si no miramos y si no vemos las necesidades de la gente. ¿Sabe que nos podemos pasar la vida así? Mirando solamente para nuestras necesidades. Mirando solamente para nuestros gustos. Mirando solamente para nuestros placeres. ¿Sabe que la necesidad está allí, enfrente de usted? Usted tiene que mirar, dice la palabra, y al ver a las multitudes tuvo compasión. Y dijo, estas personas necesitan un pastor, porque están descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Me encanta la palabra de Dios porque es tan práctica, querida iglesia. Así que a la manera de Dios tenemos que predicar, no a la manera nuestra. Invertir tiempo en personas. Dios le dirá quién, cómo y hasta aquí. En Judas 1, 22 y 23. Vaya conmigo. ¿Dónde está Judas, pastor? Entre Génesis y Apocalipsis.
Judas 1, 22 y 23. Judas, un libro antes, el libro antes de Apocalipsis. Ahí está Judas. Y no es él. ¿No es que Judas se había ahorcado, pastor? No, no es este Judas. No es ese Judas. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo tienen? Fíjese bien. Judas 1, 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Número 1, hay gente que duda, a estos tenés que convencerlos. ¿Sí? Hay gente que te va a manifestar dudas. Dice, pastor, yo tengo dudas de este pasaje. Llévalo al pasaje y tienes que formar en ellos una convicción. Hay gente que realmente tiene dudas, ¿sí? Existenciales, ¿para qué estoy en la tierra? ¿Pero por qué el Señor me salvó? ¿Y por qué me escogió desde antes de la fundación del mundo? Bueno, todas esas dudas tenés que convencerle a la persona. ¿Y cómo se logra eso? Invirtiendo tiempo con la gente. Las verdades de la doctrina de la palabra de Dios tenemos que masticarlas, tenemos que digerirlas. Hay gente que quiere saber todo acerca del Apocalipsis. Yo quisiera estudiar el Apocalipsis para ver de los caballos, de las trompetas, de los juicios, de todo eso. Y yo le digo, ¿y ya estudiaste Génesis? Vos querés saber el final de la historia, pero no querés saber el comienzo de la historia. Así que tenemos que ir progresivamente enseñándole a la gente. A los que dudan tenemos que convencerlos. Luego, ¿qué más dice la palabra? Dice, a otros, ¿qué dice? Salvad, a otros salvad. Es decir, hay gente que ya está preparada para la salvación. ¿Se acuerdan? Lidia dice que el Señor había preparado el corazón de Lidia. ¿Y quién estaba ahí que le habló la palabra? Pablo le habló la palabra, tiró el anzuelito, ¡ping! Lidia comió y se convirtió al Señor. Hay gente que duda, a esto es convencerlo. Número 2, hay gente que está literalmente en el hoyo, a esto arrebátalos. Arrebátalos. O hay gente que está literalmente preparada para recibir la salvación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Mirando, contemplando, escuchando a la gente. Esta palabra es para mí. Y número 3, hay gente que no querrá saber nada de Dios. Nada de Dios. 3. Aún blasfemarán su nombre. A estos que tenemos que tenerle misericordia. A esto dice tener misericordia. Y tenemos que inclusive aborrecer la ropa que está contaminada por su carne. Es decir, no tenemos que invertir ya ese tiempo con esa persona porque esa persona ya no quiere saber nada. Tenemos que ir en busca de las ovejas perdidas. Tenemos que ir en busca de aquellos que están literalmente en el hoyo y tienen dudas y quieren salir de ahí y piden ayuda. Pero de otros tenemos que simplemente orar por ellos y tener misericordia y decir, Señor, te los entrego en tus manos. ¿Usted conoce gente así? ¿Cuántos conocemos gente que no quiere saber nada, nada literalmente de la palabra de Dios? Usted ya lo intentó 1, 2, 3, 4 veces. Ay, pastor, pero no me quite la virgencita, por favor, pastor. Suéltala. Suéltala. No, pastor. Suéltala. Pastor, no me quite, eso me enseñó mi abuelita. Pastor, por favor. Suéltala. Suelta todo lo que no sea Cristo. Todo lo que no es Cristo es idolatría. Mateo 7:6. Dura palabra. Dura palabra. ¿Te incomoda? Es la palabra de Dios.
¿Te estás queriendo levantar? No te levantes. Quédate. Todavía hay un poquito más. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Señor, ¿por qué dijiste esto? Es palabra de Dios, es palabra de Cristo, no lo escribí yo esto. Algunos la tienen con letra roja, ¿verdad? No deis lo santo a los perros. ¿Qué dije que teníamos en la mano? Un tesoro. ¿Sabe, iglesia? Hay gente que va a blasfemar el nombre del Señor. Con esos, ya no inviertas tiempo. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer en ellos. ¿Me está escuchando? Escuche esta frase ahí que anoté. ¿Qué remedio puede haber para quienes, en lugar de agradecer la medicina, se vuelven contra el médico e intentan herir al cirujano con el mismo bisturí con que desea extirparles el tumor? ¿Qué remedio puede haber para esa persona? Si tú eres aquel que lleva la medicina para su alma, para su espíritu, y con el bisturí que quieres extirpar el tumor que tienen, agarran ese bisturí y te quieren matar y blasfeman el nombre del Señor. ¿Hay medicina para esa gente que no quiere? ¿Hay medicina? No. A menos, iglesia, a menos que el Espíritu Santo toque su corazón. Y vamos a ir a 3 ejemplos al final de este mensaje. Pablo puso en Timoteo un tesoro cuando lo escribió allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Búsquelo en su Biblia, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4. Pablo puso en su discípulo Timoteo este tesoro cuando le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Número 2, ¿qué dice? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El versículo 3 y 4, vamos a leerlo conforme al boletín, porque esa es una versión antigua que me gustó. Fíjese lo que dice: pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Eso dice otra versión de la Biblia. Habrá tiempo en que ya la gente va a decir: queremos otro pastor, porque el pastor que tenemos nos habla muy duro. Imagínense un día, llego aquí, una pancarta allá afuera: queremos que nos hable más suavecito, porque el mensaje es muy duro. Llegará un momento, espero que no pase en esta iglesia. Vamos a dedicarnos, Juan y todos los que enseñan la palabra, que no pase esto. Ya termino. Iglesia, habrá tiempo en que la gente querrá escuchar a pastores y a maestros que les van a enseñar puros cuentos, puras fábulas. Eso es lo que la gente va a querer escuchar en los últimos tiempos, puras fábulas. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te encarezco, escuche, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y con qué más le dice? Y con doctrina, es decir, con una buena enseñanza. Iglesia, no es fácil enseñar la palabra de Dios como la enseñamos, porque más de uno estará en este momento quizás incómodo en su banco. Predicar el Evangelio no es para nosotros ningún motivo de gloria, lo decía hace un rato, es más bien un deber que nos incumbe. Es un deber que nos incumbe. En 1 Corintios 9:16 dice Pablo eso justamente. Vayamos por favor a 1 Corintios 9:16 y 1 Corintios 3:4 al 11. Allí lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 9:16, lo leo.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es decir, Pablo decía, si yo anuncio el Evangelio no hay ninguna gloria para mí. ¿Me está escuchando? ¿Hay alguna gloria para nosotros que predicamos el Evangelio? Ninguna. Ninguna. Pedro, ¿sabe cómo murió, iglesia? Crucificado boca para abajo. ¿Sabe cómo murió Pablo? ¿Qué me lo dice? Si no lo dejamos de tarea. Estuvo en Roma encarcelado. ¿Sí? Yo estoy a punto de ser sacrificado, dice el apóstol Pablo. Seguramente lo decapitaron. El tiempo de mi partida está cercano, dijo Pablo, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que el Señor me va a dar. Hombres que estaban dispuestos a dar su vida en esta tierra y a morir por Cristo, no importa cuáles sean las consecuencias. ¿Sabe cómo murió Juan, el apóstol Juan, después de escribir el libro de Apocalipsis, de viejito? Pero ¿sabe cómo? Todo quemado, porque lo habían puesto en una olla de aceite hirviendo. Y como pasó la prueba esa, así con toda su piel quemada, el Señor le reveló el Apocalipsis allá en la isla de Patmos. Iglesia, los apóstoles del Señor, todos murieron como mártires por causa de Cristo. Gracias a Dios que en México tenemos libertad de culto. ¿Usted agradece al Señor que en México tenemos libertad de culto? ¿Sabe algo? Ante Secretaría de Gobernación, esta iglesia es una iglesia constituida. Es una iglesia que tiene fundamentos, estatutos, y estamos allí en Secretaría de Gobernación aprobados para que prediquemos el Evangelio, para que hagamos campamentos, para que prediquemos en la radio, para que vayamos a las escuelas. Y su servidor está anotado allí como pastor y ministro de culto ante la Secretaría de Gobernación. No somos una iglesia patito. Predicamos el Evangelio y lo hacemos con la libertad que este gobierno nos dio, gracias a Dios. Primera de Corintios 3, 4 al 11. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 3, 4 al 11 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y es eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Después ustedes terminen lo de leer en casa. Pablo, ¿sabe lo que aquí está diciendo? Yo solamente, dijo Pablo, soy un servidor del Señor. ¿Escuchó eso? Solamente somos servidores del Señor. Ponga sus pies sobre la tierra. Nunca ande elevado, como que usted, lo que decía Juan el domingo, ¿no? Algunos llegan a la iglesia como diciendo, ya llegué, y todos tenemos que rendirle pleitesía. No, Señor. No, Señor. Los siervos del Señor tenemos nuestros pies sobre la tierra y muchas veces nuestras rodillas postradas y nuestros ojos siempre puestos en el cielo. ¿Escuchó esa palabra? Eso para usted y para mí. Los siervos del Señor, anótela en Facebook. Tenemos nuestros pies sobre la tierra, nuestras rodillas postradas y nuestros ojos en los cielos, esperando la venida del Señor. Por último, nunca se avergüence del Evangelio. Nunca se avergüence del Evangelio, porque Pablo dijo en Romanos 1:15 al 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ubique este versículo en el contexto que fue escrito. Hoy podríamos decir, el Evangelio debe predicarse a toda criatura, a toda criatura. Usted no sabe a quién Dios va a llamar, usted predique el mensaje a toda criatura. Un rey llamado Agripa,
no Gripa, Agripa. En Hechos 26, 28, Pablo estaba predicándole con tantas ganas, con tanta pasión, que en un momento le dijo a Agripa: Pablo, ¿estás loco? Las letras te están volviendo loco. Y después le dice: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe que hay gente que dice así? Pastor, me falta muy poquito, yo también, ya pronto voy a ir a la iglesia, me falta muy poquito para ser cristiana. Ese poquito es muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que por poquito así, llegó al cielo por poquito, pero en lugar de llegar al cielo se fueron al infierno. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra que había un hombre que se llamaba Lázaro, era un mendigo, y había un hombre rico que no por ser rico se fue al tormento, sino porque se había alejado de Dios y nunca quiso reconocer a Dios en vida. Y en el tormento, ¿sabe lo que dijo? Ahí está la segunda frase: por favor, vayan a mi casa, porque tengo 5 hermanos. 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar de tormento. Vayan, por favor, envíen a alguien, envíen a alguien. 5 hermanos. Te hago una pregunta: ¿hay alguno de tus hermanos que todavía no conoce a Cristo? Es tiempo de salvación. La puerta del arca está abierta. Necesitamos predicarles. ¿Hay algún familiar que todavía no conoce al Señor? Es tiempo de salvación. Tengo 5 hermanos, dijo este hombre, en el tormento. Vayan, por favor, y háblenle para que no venga a sufrir aquí. Y Cristo, en la cruz del Calvario, con 2 ladrones, uno al costado derecho, otro al costado izquierdo. Uno de ellos le dijo: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo: Señor, yo creo que tú realmente eres el Hijo de Dios, porque cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, estaba reconociendo que Cristo iba a venir a reinar, o que Cristo era el Rey. Acuérdate de mí, Señor. Yo estoy padeciendo aquí realmente porque mis hechos me llevaron a estar aquí, pero tú eres justo, tú nunca has pecado. Y a este Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la salvación que Dios le dio es ahora, es eterna para tu vida ahora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día de salvación para ti. Vamos a orar y terminar.